En esta tercera clase asíncrona sobre el tema de economía de escala, competencia imperfecta y comercio internacional, vamos a evaluar para un mercado que se caracteriza por la diferenciación del producto de cualquier naturaleza, con una mayor o menor profundidad en las diferencias en cuanto a características, atributos, en el diseño, rediseño, calidades, pero que en todo caso se corresponden a mazos de productos que son bastante similares. Vamos a evaluar cuál es el efecto, primero si es posible el comercio internacional, el efecto de la ampliación de los mercados en precios, aprovechamiento de economías de escala, de enfoque, disponibilidad de una mayor variedad en el mercado aunado o agrupado de esos bienes y definitivamente entonces cómo el comercio internacional puede ser explicado a partir de una base alternativa distinta a diferencias en productividades, en tecnologías, en dotaciones factoriales, como hasta ahora habíamos asumido. De manera que podemos, justamente para este tipo de mercados que hemos caracterizado del modo más sencillo como de competencia monopolística, el efecto de ampliar los mercados gracias a la incorporación de nuevas economías o gracias al comercio bilateral o multilateral, ese aumento en el tamaño del mercado justamente es la palanca para capturar eh, la posibilidad de alcanzar reducciones de costos asociados a los volúmenes de producción, bien sea de la firma, bien sea de la industria o de la suma de empresas que, aunque compiten por diferenciación, lo hacen en un espectro de bienes relativamente similares y también, pues, desde el punto de vista del bienestar y de cierto tipo de funciones de utilidad, el cómo disponer de una mayor variedad de elecciones permite efectivamente mejorar la utilidad de los consumidores que concurren a esas lonjas, a esos mercados. Entonces, básicamente regresemos a, a nuestra estructuración de cómo operan esos mercados en términos de marcas, número de empresas, costos y precios, que sería, digamos, eh, la forma en que se vienen presentando, siguiendo la bibliografía, este tipo de estructuras de mercado. Y decíamos, bueno, en un espacio en el cual combinamos y reflejamos en las ordenadas la estructura de costos de las distintas empresas y precios a los cuales pueden, eh, bien en la zona competitiva, bien en la zona monopolística, colocar dichas empresas, decíamos, si en las abscisas reflejamos el número de firmas, asumiendo que cada firma produce una marca diferenciada, un producto diferenciado, de manera tal que podemos asociar un determinado volumen de empresas, un determinado número de bienes diferenciados, podríamos establecer un par de funciones que recogen toda la información relevante desde el punto de vista de precios y costos, teniendo, digamos, una pendiente negativa esta función de precios, pendiente negativa de precios en función del número de empresas. A mayor número de empresas, la competencia va a ser mucho más intensa y esa competencia va a permitir efectivamente reducir los precios en la medida en que aparezcan más y más variedades del producto y básicamente lo que hacen es efectivamente presionar a la baja los markup que eventualmente podrían tener en su condición de firmas que producen un bien que en un cierto nicho, en un cierto, digamos, ámbito de competencia, es el único bien con esos atributos o que disfruta de la protección de una cierta marca comercial. Y por el otro lado tenemos una función de costos con pendiente positiva
que es una función de costos que, como se aprecia en esta gráfica, básicamente los costos medios crecen en la medida en que aparece el número de empresas, distribuyes el market share o la participación de mercado a cada una de las firmas para un volumen reducido de consumidores, y por tanto habría que esperar que a mayor número de marcas, esa reducción de la participación de mercado empuje hacia arriba sobre la estructura de costos medios a esa firma, y por tanto estén asociados a esa relación positiva entre costo y el número de marcas disponibles en el mercado. Y de hecho, fíjense, tenemos una expresión de la relación que media entre cada uno de los componentes de la función disculpen de nuevo, de la función de costos en términos de costos fijos, en términos de el número, la demanda en particular que tiene, y por tanto el volumen de producción que genera la empresa IESIMA, el número de concurrentes en ese mercado, y desde luego también la demanda agregada, o digamos la demanda total, que para ese espectro de bienes diferenciados está generándose, y pues, por supuesto el costo marginal. De manera que podríamos perfectamente descomponer el efecto que tiene cada uno de esas variables de las que depende el costo medio, bajo los siguientes signos en sus derivadas parciales. El costo medio es una función creciente del número de empresas, como decíamos, a medida en que entran más y más marcas, por ejemplo, en búsqueda de los beneficios extraordinarios. Eso generará también presiones alcistas en los costos, en la medida que desde luego desplazan esos nuevos incumbentes, desplazan demanda hacia ellos, y por tanto también reducen los volúmenes de producción asociados a la menor participación de la empresa representativa, y por tanto elevan los costos. A su vez, si tienes algún choque en los costos fijos, pues se desplazará íntegramente la función de costos hacia arriba, por tanto también media una relación positiva entre esos costos fijos y los costos medios, entre los costos variables o el costo marginal constante, por ejemplo, frente a un encarecimiento del precio de la mano de obra, de los salarios o de las tasas de interés, etcétera. Eso también, digamos, desplazaría hacia arriba la función de costos, y a su vez de costo marginal, y a su vez la función de costo medio. Y finalmente, y es, digamos, el elemento, digamos, estrella de esta ecuación, en la medida que la demanda total, por cualquier circunstancia, por mejoras en el ingreso, por crecimiento económico, por comercio internacional, se expandiera, y estamos hablando del QT, Q mayúscula T, los costos medios tenderían a reducirse, justamente por el hecho de que podrías aprovechar a ese mercado más robusto, a esa demanda, digamos, más profunda, podrías aprovechar la captura de esos aumentos en la participación del mercado, y desde luego en la reducción de costos asociado a el disfrute de las economías de escala. La función de precios con pendiente negativa lo es en términos de la elasticidad, precio y del número de firmas más los costos, de suerte que los precios tenderán a aumentar en la medida en que naturalmente los costos de producción aumenten, el costo marginal aumente, en la medida en que sea mayor el valor de la pendiente, y por tanto menor el coeficiente de elasticidad precio de la demanda que se confronta tanto a nivel agregado como a nivel individual o por firma, generaría que también, digamos, tenga una mayor capacidad, a menor elasticidad precio de la demanda, tenga una mayor capacidad de colocar o de, digamos, proteger o de defender markups superiores. Y finalmente, con el número de empresas, que de nuevo también es
es la palanca que, o digamos, es la relación que más destacable. En la medida en que entre un mayor número de firmas, profundiza, geopardiza, no, creo que exista la palabra en español, la concurrencia, y esa mayor presión competitiva tiende a también a reducir los precios o tiende a presionar a la baja los precios que cada una de las firmas puede imponer. ¿Qué hace el comercio internacional? Básicamente el comercio internacional va a hacer esto. Va a ampliar por la vía, otra vez, por la vía de elevar QT, está sumando QT del país 1 a QT del país 2, 3, N, de manera tal que generas un fenómeno de aunamiento, un fenómeno de escala ampliada de la demanda, del número de consumidores, del poder de compra que tienen dichos consumidores, y eso originará que se altere o que se desplace íntegramente la función de costos hacia la derecha, y por tanto de un equilibrio inicial para el cual efectivamente coincidía el precio con el costo medio y se generaba para esa demanda en particular Q de T menos 1 o el periodo T menos 1, un número de empresas máximo que tenían cabida y un número en consecuencia de productos diferenciados máximos que tenía cabida en ese mercado, pues desde luego la ampliación del mercado, la mayor demanda existente gracias al comercio internacional va a originar un desplazamiento del equilibrio E con E', de E a E', que a su vez permitirá hacer una combinación de precios disponibles por los consumidores menores a los anteriores. Eso traerá, desde luego asociado, tiene un outcome en términos de bienestar, aumento del excedente al consumidor favorable para estos, pero no solamente ellos, sino que también, y digamos tomando la ventaja, gracias a el mayor aprovechamiento de las economías de escala, pues también de reducción de costos que a su vez generan viabilidad para que los precios puedan ser sin tener que castigar vía salida de marcas de ese mercado o vía salida de empresas, va a permitir, digamos, soportar esos menores costos o mayor eficiencia técnico-productiva de cada firma, un nivel de precio, un vector de precios para cada uno de los productos diferenciados más bajo. Y digamos, el sweetener adicional tiene que ver justamente con este delta que se produce en el número de empresas, variedades disponibles, marcas, atributos combinados de forma alternativa, que representaría el desplazamiento en este equilibrio desde un NE a un mayor número de empresas y de productos. Y desde luego, en la medida en que eso sea valorado por los consumidores, en la medida en que tengas más opciones de consumo y de tipos de productos cercanos, digamos, tanto mayor bienestar traerá asociado para un consumidor que tiene una función de utilidad que valora la diversidad, es decir, preferencias por la variedad. Obviamente, fuera de E, se producen, digamos, por ejemplo, si los precios estuvieran por sobre el costo medio, eso tendería, digamos, a generar un desbalance, un desequilibrio que propiciaría la entrada de nuevas empresas precisamente en búsqueda, digamos, con apetito para la obtención de esos beneficios extraordinarios que están marcando un desequilibrio con un menor número de empresas al que al final del día, dada la demanda y dadas las comisiones de costos, etcétera, cabrían en ese mercado. Y digamos, si fuera exactamente lo contrario, si tuviéramos una situación, digamos, original o por alguna circunstancia que haya producido algún desplazamiento de los fundamentos de estas funciones, de suerte que el costo medio para un número dado N2 de variedades disponibles o de firmas existentes en ese mercado excediera al P2, claramente ese exceso de costos generaría que aquellas empresas menos robustas, con menos participación de mercado, si hay asimetrías en estos shares,
produjera entonces migración o emigración de firmas fuera de ese mercado a mercados adyacentes, pero desde luego reduciría el número de firmas hasta agotar el exceso de costos sobre precio, es decir, hasta que desapareciesen las pérdidas en las que podrían incurrir esas firmas en esta condición de desajuste entre la función de costos y de precios. ¿Okay? Y bueno, finalmente, digamos, hacer unos cuantos comentarios en torno a cómo, en efecto, este tipo de comercio internacional es un comercio que tiene, digamos, varios atributos, varias características distinguibles más allá de las que hemos señalado y que tienen relación con el tipo de espacio transaccional que abres, que es claramente un espacio de comercio muy parecido en términos de productos, con consumidores similares, con países de tamaños, pero también de dotaciones, tecnologías, calidades factoriales muy parecidos, que es típicamente lo que ocurre con el llamado comercio intraindustrial, a diferencia del comercio interindustrial, que es marcadamente un comercio entre firmas, industrias que tienen funciones de producción bien diferenciadas y especialmente con coeficientes de intensidad factorial y con dotaciones factoriales asociadas pues también bien diversas. En contra, aquí tenemos países muy similares que están intercambiando bienes también muy parecidos, diferenciados por algunos atributos, diferenciados por marcas, ni siquiera necesariamente diferenciados por precios ni calidades, pero que también admiten, digamos, esa oportunidad de comercio, que es el llamado comercio intraindustrial y que es un comercio, digamos, mucho más explicado, digamos, por economías de enfoque, de escala, por preferencia por la variedad, por consumidores que tienen perfiles o que tienen preferencias heterogéneas y que pueden dar lugar o dan cabida a oportunidades rentables de también competir por diferenciación, bien sea horizontal, bien sea diferenciación vertical. Entonces, ese comercio intraindustrial, francamente, no puede ser de ningún modo explicado bajo la épica ricardiana o de Hechter-Holding, sino que tiene que ser explicado a partir no de dotaciones, intensidades, etcétera, distintas, sino a partir justamente de esos determinantes que hemos explicado. Y naturalmente, dependiendo de cuán cercanos, similares sean los países o cuán alejados sean, será mucho más probable que el tipo de flujos comerciales que prevalezcan sean interindustriales o sean intraindustriales. Y digamos un par o tres de comentarios que ya lo hice en las clases sincrónicas y que tienen que ver también con el hecho de que por ser el comercio intraindustrial, un comercio que básicamente se da entre pares, entre peers, y por tanto donde eventualmente precomercio las diferenciaciones de precios o de precios de los bienes finales o de remuneraciones factoriales no tiene por qué ser extremadamente distanciada, pues eso hace también que ese comercio internacional tenga poco impacto, que arrastre poco en los precios desde un rango hasta otro, como típicamente ocurría en el comercio, interindustrial, y asociado, digamos, a esa reducida variabilidad en el precio producto de la apertura comercial, pues también se produzcan relativamente, sea un ejercicio comercial de bajo impacto desde el punto de vista de la distribución de la renta. Y siendo así, a su vez, pues también en consecuencia van a tener o se van a tener reducidas fricciones, van a representar respecto al comercio interindustrial una menor probabilidad de que se produzcan
de que sean rentables, de que sean viables, coaliciones importantes contra el libre comercio, a favor de aranceles, a favor de protección, como si ocurre con el comercio interindustrial. De manera tal que hay menos resistencia en términos, digamos, de los grupos de lobby o de los grupos afectados, digamos, por esa, por esa pérdida de exclusividad en los mercados, y por justamente el impacto que típicamente el comercio internacional tiene sobre la participación, sobre la distribución factorial de la renta. Digamos, para no dejar de mencionar algo que ya lo hicimos también en las clases sincrónicas, hay, digamos, no solamente, digamos, estrategias con fair play competitivo para penetrar los mercados, sino que también cierto tipo de exportaciones pueden estar vinculadas a la presencia de opciones relativamente agresivas desde el punto de vista de la práctica comercial, como las de dumping, bien sea, digamos, por iniciativa misma de las firmas, de entrada, de ganancia de nuevos mercados, o bien también incluso alentadas a través de, digamos, de políticas industriales y comerciales estratégicas, tesis de Brander Spencer, que tienden a favorecer también o tienden a apoyar esas ganancias de mercados no tradicionales a través de políticas públicas de soporte financiero, de asunción de determinados costos en la promoción de exportaciones, incluso de generación de incentivos fiscales, etcétera, para que esas empresas puedan ganarse, y en este caso la verdad que el término es ganarse a codazos espacios en esos mercados, que son, digamos, la vía de prácticas de dumping. Yo discutía en clase, no lo voy a repetir aquí, un concepto mucho más restringido que el que utilizan los autores para el dumping, que lo hacen equivalente a discriminación de precios de tercer grado, discriminación de precios que puede ser el resultado simple y llano de aplicar un precio a los productos en el mercado internacional más bajos de los que se aplican domésticamente. Es el dumping tradicional, el clásico. Habría un dumping inverso donde precisamente reviertes los diferenciales, la desigualdad entre precios domésticos y precios internacionales, y vendes foráneamente a un precio superior al que colocas ese producto a nivel nacional, que sería el llamado dumping inverso, y pues desde luego puede haber un dumping de doble vía, en el sentido de que, bueno, de que un mercado es penetrado agresivamente por una firma, pero a su vez la firma que es desplazada o que se ve amenazada en ese mercado, a su vez ataca o contraataca, también tratando de entrar en el mercado de origen de la firma que inició la agresión, que es un poco, digamos, periodos, periodos de mayor activismo entre firmas, de mayor agresión, o digamos, de estrategias mucho más agresivas de entrada en nuevos mercados. Y pues una vez más hay como unas formas de representar o de ilustrar esas estrategias, que siguiendo el texto directamente de Krugman y Ostfeld generan un caso como este, en el cual pues simplemente da una cierta estructura de costos, con costos crecientes, dada una función de demanda que es abastecida por el productor doméstico, y dada la posibilidad de acudir al mercado internacional en condiciones donde no tienes este poder de mercado, y por tanto donde te ves sujeto a fijar precios al precio internacional o al precio del mercado en el cual estás
intentando penetrar, originaría, digamos que con una demanda externa con un alto nivel de elasticidad, fijarás tu precio simplemente en función de esa demanda externa, fijarías una cantidad total a ser producida que distribuirías entre las exportaciones, que serían, digamos, este punto en el cual el ingreso marginal de la demanda doméstica coincide con el ingreso marginal de la demanda externa, y distribuirías en esta proporción de exportaciones y localmente destinarías un cierto volumen, Q-NAC, versus el Q internacional o el Q, digamos, que monopólicamente igualaría el ingreso marginal al costo marginal y que te daría la cantidad óptima de acuerdo a Krugman y Opsahl, de manera tal de reducir la oferta local a estas ventas. Este Q nacional te permite vender con estos costos de producción a un precio, dada la restricción de oferta, a un precio que en función de la demanda nacional, que es desde luego también equivalente por teoría del monopolio al ingreso medio, colocarías un precio nacional PENAC por encima del precio al que liquidas tus exportaciones, digamos constreñido, restringido por el efecto de la competencia de otros productores, tanto internacionales como locales en el resto del mundo, en el mercado internacional, y efectivamente, digamos, los autores identifican esa práctica de vender a precios diferenciados o atender con precios distintos mercados que están segmentados y que no se comunican entre sí, lo llamarían el dumping, y eso podría ser perfectamente pues un driver para explicar un cierto volumen de exportaciones. Yo tengo una visión alternativa de esa propia resolución y esa propia definición laxa del dumping, e insisto, para mí el dumping es el dumping, digamos, definido de manera mucho más ácida, que es el dumping que constituye una política de precios en las cuales gracias a apoyo gubernamental, gracias a apoyo financiero preferencial, gracias a la disponibilidad de empresas, young companies que pueden generar pérdidas o pueden ser un centro de pérdidas contablemente hablando, y que puedes trasladar ingresos ocultos o financiar, digamos, ese periodo en el cual la firma que está haciendo el esfuerzo de entrada en un mercado externo pudiera eventualmente vender incluso por debajo de los costos de producción. Para mí es la forma, digamos, más clásica de concebir el dumping, que es una práctica francamente desleal de comercio internacional. Vendes por debajo del precio, esa venta por debajo del precio por supuesto te genera pérdidas, no tiene la cobertura de costos correspondiente, pero sin embargo la puedes resistir porque tienes transferencias, bien desde entes públicos, bien desde conglomerados financieros, bien desde empresas que propiedad del mismo holding o colgadas del mismo holding, van a poder financiar durante el periodo en el cual estás trazando, digamos, tu estrategia comercial, y que después, una vez, digamos, abierto esos espacios, una vez expulsado un cierto número de firmas, vas a poder tener o ganar una participación de mercado y un poder de mercado que te va a permitir colocar precios mayores y eventualmente compensar o recuperar aquellas pérdidas que en el periodo de entrada, en el periodo, digamos, de mayor intensidad en competitiva, pudiste estar generando. Y digamos, esta solución gráfica, pues entonces lo que supone es igualar tanto ingreso marginal como costo marginal en el mercado externo como en el mercado doméstico. Esa igualación de ingreso marginal, costo marginal, te permitiría, desde luego, también tener un precio nacional por encima del precio internacional, te permitiría optimizar
digamos, un mercado que está, repito, separado, que no admite operaciones de arbitraje, de suerte que aquellos consumidores que logran adquirir el bien más barato no puedan revenderlo, no puedan hacer trading con él a los consumidores que tienen, por razones de elasticidad-precio, que tienen que comprarlo a un bien más, a un precio más alto, de manera que entonces tu producción óptima total la fraccionas en exportaciones y en ventas nacionales, utilizando el criterio como si fuera un criterio, digamos, multiplanta de, de colocar o de planta a planta o paso a paso, maximizar, optimizar, digamos, en tu planta, que sería, digamos, la planta local o la, la atención del mercado nacional a un precio distinto, en este caso mayor al que atenderías, digamos, por restricciones en la demanda que tienes en el mercado internacional. Pero repito, eso de todas, no alude a mi juicio al fondo del problema de la aplicación del dumping y de por qué el dumping ciertamente tiende a ser perseguido, castigado en los foros internacionales, tiende a ser respondido con aranceles compensatorios, tiende a ser efectivamente evitado, y es justamente por el hecho de que se trata de competencia desleal. O sea, no es competencia desleal vender a precio diferente si las elasticidades son distintas y los mercados están segmentados, pero sí es competencia desleal ciertamente vender por debajo de los costos, gracias a que tienes suficientes recursos financieros como para soportar efectivamente esa forma bien hostil de... Bien, decíamos que he tenido un problema con internet, de verdad, es una desgracia esto. Eh, Decíamos que ya para finalizar, digamos, la revisión de esta bibliografía de Krugman y Opsahl, decíamos que hay procesos y circunstancias históricas en las cuales ciertamente la presencia de costos que se sufragaron en el pasado, por ejemplo, costos del aprendizaje, propaganda, inversiones para aumentar la red de distribución, para generar lealtad en los consumidores, etcétera, para dominar la tecnología o para tener, digamos, los procesos, el ajuste de los procesos productivos que minimizan el número de desperfectos, de piezas o de errores en las cadenas productivas, son, digamos, un conjunto de factores que permiten a aquellos productores que se encuentran en el mercado desde mucho antes, haberlos pagado en el pasado, esos costos, y los nuevos incumbentes no tendrían efectivamente que sufragar esos gastos, tendrían que aprender haciendo, tendrían que
acumular producción pasada para efectivamente capturar esas ganancias de ahorro de costos, esa reducción de costos que las firmas con mayor experiencia, con mayor trayectoria en el mercado pueden generar. Y es, digamos, en el ejemplo de texto escolar de el mercado de relojes mundial, con participación o con la comparación, digamos, de costos de un incumbente de larga data, como es, digamos, firmas suizas que tienen varios siglos, o, digamos, tienen experiencia en la industria relojera y que han consolidado, digamos, marcas comerciales de un alto prestigio y eh, de una muy potente capacidad competitiva contra, digamos, empresas que se están abriendo más recientemente a ese mercado, que tienen un volumen de producción acumulado muy inferior y por tanto tienen también en su curva de aprendizaje, tienen un recorrido en trayectos más cortos, en etapas previas que ya otros incumbentes de mayor edad en el mercado han traspasado. Y eso es lo que de manera muy sencilla en este gráfico que reproduce a los autores Krugman y Ossel, se está mostrando en términos de la estructura de costos, que es una función que es dependiente de no solo de las cantidades simultáneas, digamos que sea un alto o un bajo volumen de producción, sino cuánto se ha acumulado en la producción en el tiempo, que permite que a mayor número de años de volúmenes generados en el pasado se alcance, tanto menor será el costo de producción y también, consecuentemente, tanto menor será el precio al cual puedas vender ese producto. De manera que inclusive con estructura de costos similares y hasta estructura de costos que podrían estar por debajo estáticamente o en el steady state, la estructura de costos de los productores tailandeses versus los suizos. Sin embargo, el hecho de que sea más joven la industria tailandesa de relojería que la suiza hace que los precios, gracias a la captura de ahorros que el volumen acumulado de producción ha generado, los precios suizos puedan estar francamente, o ser mucho más competitivos que los precios que tienen que cubrir unos costos medios con un nivel de aprendizaje más bajo, podrían permitir competir a la industria tailandesa. Es la única forma de que realmente tenga viabilidad financiera esta industria sería recibir subsidios, es decir, ser tratada como una industria naciente y por tanto ser objeto de un cierto nivel de estímulo o de protección que permita hacer el recorrido en el tiempo sin ser expulsada de los mercados y en ese recorrido pues iría poco a poco capturando gradualmente, obteniendo reducciones de costos que en algún momento eventualmente le permitirían ya competir de tú a tú con la industria suiza. Pero digamos en estos procesos que son importantes, el estar primero y el estar primero seguramente es un hecho azaroso, es un hecho producto del pasado, de algunas condiciones que ya no son reproducibles en el futuro o en el presente, y por tanto esa dirección de la especialización en gran medida es un hecho histórico, es un hecho que obedece a causas que no necesariamente están presentes o que son atemporales, sino que son causas que derivan de un cierto contexto histórico, que derivan de la suerte, del azar, y que dan y permiten mantener ventajas a lo largo del tiempo. Con esta clase vamos a finalizar, digamos, la revisión más intuitiva con el uso como soporte bibliográfico del capítulo correspondiente a economía de escala, competencia imperfecta y comercio internacional de Krugman y Ossel. Y en la próxima, bueno, no sé, dos próximas clases vamos a concentrarnos en un modelo un poco más formalizado, también más, más complejo, que es el desarrollo de la curva de oferta neta en competencia o en países que combinan industrias que disfrutan de economía de escala o firmas que ya veremos las características que tienen esas economías de escala y versus industrias que operan con costos constantes.